Saludos cordiales a la materia de Derecho Informático de la carrera de Derecho del séptimo semestre de la Universidad Salesiana. Hoy nos toca avanzar un tema muy importante que se llama la protección de datos personales. La protección de datos personales dentro del enmarcado del derecho informático nos dice las nociones generales de las protecciones personales. Los llamados derechos fundamentales de la persona tienen rasgos y caracteres propios que lo distinguen claramente de los demás derechos citados por Guevara hacia una acertada enumeración de los mismos que describiremos cada uno de ellos en algunas modificaciones. Si hablamos de la clasificación de los derechos fundamentales, nosotros tenemos que hablar sobre los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Si nos enmarcamos entre la diferencia conceptual del sistema de base de datos y de la base de datos, podemos decir que toda la información que nosotros tenemos en los computadores es de suma custodia. Es decir, que toda la información está almacenada en la base de datos. Es decir, toda empresa, toda institución, toda entidad está regida fundamentalmente en ese conjunto de la información. Es importante poder tener un concepto claro sobre la base de datos de la información y sobre la gestión de la misma. Hablaremos un poco de los conceptos que nos puede generar esto. Una base de datos está constituida por cierto conjunto de datos persistentes, utilizado por los sistemas de aplicación de una empresa determinada. Es decir, una base de datos es un conjunto de objetos almacenados que se gestionan de modo que pueden ser accedidos por múltiples usuarios y aplicaciones en concreto. Es el contenido informacional que posee un sistema de base de datos, llamados archivos, metaarchivos y ficheros. Un poquito analizaremos un poco sobre la base de datos enmarcados en el derecho informático. La información que nosotros regentamos, todas aquellas empresas, todas aquellas instituciones del Estado o de la función pública o de la entidad privada, está regida en custodia. Si bien un funcionario público o un empleado genera la información, esa información está en estricta custodia. ¿Qué quiere decir que está la información en estricta custodia? Quiere decir que esa información que nosotros vamos a regentar o esa información que la vamos a asimilar, esta información solamente está en custodia. ¿Qué quiere decir la información de la base de datos enmarcada en custodia? Quiere decir que esta información la vamos a ver en numerosas opciones y de manera muy importante y muy fundamental. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros dejamos de estar en una institución, esa información no es nuestra. Esa información está en debida custodia porque está generada por la institución, no por el que lo ha realizado. Lamentablemente, podemos hablar que la custodia de la información en Bolivia no existe lo que se llama Personal Data Protection. Quiere decir que nosotros no estamos protegiendo la información adecuadamente. Sabemos muy bien que esta información debe estar regida por una naturaleza jurídica de protección de datos personales. Fundamentalmente, el derecho independiente no instrumental, el derecho innato al nombre y el derecho subjetivo privado, que nos va a generar el derecho de exclusión. Los principios fundamentales de la protección de datos personales
son proteger la intimidad de las personas frente a la evolución de la tecnología, de la información y de la comunicación. Es decir, que existe lo que está regido de manera de norma internacional, la propiedad privada de la información, pero no el derecho a la información. Entonces, proteger la intimidad de las personas frente a la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, se busca proteger a la persona a los efectos de ella y salvaguardar su libertad ejerciendo el dominio y el poder de decisión sobre los datos personales. Observaremos que los datos personales son el medio para llegar al fin y la protección integral de la persona. ¿Qué quiere decir? Si una persona genera la información en una institución, es para satisfacer las necesidades de esa empresa, para solucionar los problemas de esa empresa y para dar una respuesta a esa empresa. A veces, esa información lo toman ya como si fuese de propiedad del que ha realizado. El único que tiene la propiedad y la libertad de ejercer la información mediante el procedimiento de seguridad de la información es la empresa. Entonces, la integridad de la información es de la empresa, pero el medio que lo ha generado la empresa, la información, es el que ha realizado la información. Entonces, quedamos claramente diciendo que la clasificación de los principios de la protección de los datos parte sobre principios de calidad, principios de pertenencia y proporcionalidad, principios de finalidad, principios de exactitud o veracidad, principios de conservación, principios de acceso, principios de lealtad y licitud, principios de información, principios de consentimiento, principios de finalidad y principios de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en toda esta información? La calidad de la información, la integridad de la información que esté en autenticidad, en finalidad, en conservación y más que todo en la seguridad que tenga esta información. En pocas palabras, la protección de los datos parte de una integridad de la información y de una exactitud de la información y de la calidad de la información, partiendo muy bien fundamentalmente sobre la seguridad de la misma. La confidencialidad de los datos personales nos ha hecho ver explícitamente en la Ley 164, que expresa el marco establecido de que los operadores de redes públicas, proveedores, telecomunicación y tecnología de la información, debe garantizar la inviolabilidad y secreto de la comunicación, al igual que la protección de los datos personales y la intimidad de los usuarios o usuarias, salvo la contabilidad en guías telefónicas, facturas y otros. ¿Qué quiere decir? Que la información que una persona genera en una empresa tiene que ser exclusivamente de confiabilidad. No puede estar divulgando en otras instituciones. No puede estar divulgando a otros entes y más aún a personas ajenas a la institución. La transferencia internacional de los datos es algo muy importante que le llamamos nosotros transferencias internacionales de datos que regulan, como consecuencias lógicas del proceso de la internacionalización económica y la evolución de la tecnología desarrollada en los últimos años. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver es que hoy, en este tiempo, la información es lo vital. No distorsionarla ni transgredirla, sino tenerla en su integridad.
Una información que es falsa o una información que no está parametrizada en la estructura va a conllevarnos a un final desastroso. ¿Por qué? Porque esta información no va a ser confiable. Esta información no nos va a dar la seguridad que debería darnos y nos va a dar como una respuesta de algo, lamentablemente, de algo malo, que va a estar distorsionado. Lo que en Bolivia se habla de los fake news. Los fake news son información falsa. Entraremos un poco a la materia dentro y marcado del derecho informático, que se llama el habeas data. El habeas data es una acción de protección de privacidad en Bolivia. Sin más factores de abordar ni redundar sobre la temática, el habeas data nos da la finalidad de que nosotros tenemos que tener bien claro el aspecto fundamental de generar los recursos fundamentales y excepcionales en las sentencias constitucionales que pueden generar, en los fallos de la información. En Bolivia hay un gran vacío sobre la protección de datos. Esta protección de datos no nos garantiza mucho. Recientemente se han creado doctrinas o normas de que hablar sobre la intimidad y la privacidad de la información va a generar un enmarcado estructura en el habeas data. ¿Cuáles son del habeas data los hábitos que se debe generar? Debemos ver el derecho a acceso a la información. Dentro de la estructura de la pirámide de la información habíamos visto la transparencia de la información y más que todo ver exclusivamente el aspecto funcional e importante sobre el habeas data. ¿Qué nos va a conllevar el habeas data? Primeramente, derecho de acceso a la información o registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada. ¿Qué quiere decir? Que el acceso de la información no puede ser infiltrada por ningún mecanismo medio, si no está regentada o está permitida por algunas personas. Derecho a la actualización de la información de los datos, registros en el banco de datos. Es decir, las personas autorizadas tienen todo el derecho de generar la información y tenerlo en un banco de bases de datos. El derecho de la corrección o modificación de la información o de los datos personales inexactos han registrado en el banco público o privado. Y el derecho a la confidencialidad, una cuestión que deben ustedes tener bien claro es diferenciar el derecho a la confidencialidad versus el derecho a la exclusividad. El derecho a la confidencialidad está legalmente obtenida, pero no debería transceder a terceros, porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona. Y el derecho de la exclusividad debería generarse más que todo a la intimidad de la información que genera. Es decir, la exclusividad de la empresa es muy importante en la intimidad de la información, que no perjudique a nadie y que no genere caos. Eso quiere decir, más adelante vamos a hablar sobre el procedimiento del derecho informático y de las nociones fundamentales sobre los delitos informáticos. Los tipos de habeas data. Debemos tener bien claro que existen 8 tipos de habeas data. Comenzaremos a desagregar. El primero, habeas data informático. El segundo, habeas data exhibitorio. El tercero, habeas data finalista. El cuarto, habeas data autoral. El quinto, habeas data aditivo. El sexto, habeas data rectificador. El 7, habeas data reservador.
y el 8, el habeas data cancelatorio o exclusorio. Los principios de derecho de protección jurídico de los datos parte de una acción de protección de privacidad. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o la rectificación de datos registrados por cualquier medio físico o electrónico magnético o informático en archivos o bancos de datos, públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad personal o familiar, o a su propiedad, imagen que honra la reputación y que podrá imponer la acción de protección de privacidad. Es por eso que tenemos que tener bien claro el concepto de privacidad y el concepto de intimidad de la información y de la exclusividad de la información. La intimidad de la información lo genera aquella persona que ha generado la información. Pero esta información tiene que ser divulgada exclusivamente a las personas que les ha generado. El derecho de la información. El titular de los datos tiene el derecho a solicitar a la empresa privada o entidad pública donde haya depositado sus datos de información personal y toda información relativa a la existencia de archivos registrados, bases o bancos de datos, sus finalidades y la entidad de su responsabilidad. El que ha generado la información puede mandar un informe diciendo que esa información sea de ellos. Pero esto vamos a generar más aún y vamos a revisar más aún esta información porque tenemos algo muy interesante, que en los contratos informáticos ven la casualidad y la información de que la mayoría de esta información es propiedad de acceso de la información de la entidad y que en una de las cláusulas de los contratos generan que esta persona no está siendo estas personas están transmitiendo toda su información a la institución. Es decir, el momento de que estas personas se vayan de la institución, no pueden llevarse la información. En este entendido podemos comenzar afinando que el derecho a la información alberga la doctrina tradicional sobre la libertad, pero en un sentido más amplio y en un lugar de derecho informal que no existe una fórmula fundamental donde se supone que se debe informar por parte de los gobernantes. El procedimiento de la acción de la protección de la privacidad. La privacidad de la información es diferente al derecho de la exclusividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener normas que nos amparen y nos permitan tener una respuesta clara de la información. En la vida real, la motivación que le da al funcionario o al empleado es el salario. Pero este salario debe ser motivado y debe ser formalizado con celeridad en el impulso del oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ver la manera más correctiva y la manera más clara de poder resolver esta motivación que le deba dar de concentrar la información, almacenarla la información y procesarla la información. En pocas palabras, estimados alumnos, nos hacemos 4 grandes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la protección de datos en Bolivia? Primero, ante la ausencia y la carencia de la ley de protección de datos en Bolivia, nosotros vamos a ver una comparación sobre la protección de datos en Europa, que se les va a entregar la información. Podemos decir que la protección de datos
debe ser ya normalizada en el país para que no exista la fuga de información y el robo de la misma. 2. Con referencia al caso de estudio, efectuaría la clasificación de principios de protección de datos. En el caso de estudio que nosotros hemos tenido, estimados alumnos, lamentablemente, y eso es lo que vamos a decir, en la mayoría, tanto en los casos de estudio del atacante como en los casos de estudio de la víctima, vemos que la información no ha tenido el procedimiento mínimo de custodia y no ha tenido el procedimiento mínimo de exclusividad y de privacidad de la información. Es por eso que ante la víctima ha sido, en pocas palabras, ha generado el robo de la información. Y cuando se genera el robo de la información, estamos causando lo que se llama la pérdida de la información. Y cuando se genera una pérdida de información, lo único que nos va a generar es problemas de las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros clasifiquemos los principios de la protección de la información, en nuestro caso de estudio, desde el enfoque de la víctima, ha habido problemas de exclusividad, ha habido problemas de privacidad. Y ante no el procedimiento de regir normas ni políticas, lo que ha generado el atacante es vulnerar la información. Y eso ha sido importante para ellos, la vulnerabilidad de la información que nos ha generado. Entonces, es importante nosotros poder verificar, revisar y ver lo más importante que se puede dar en estos momentos. Muy bien. Relacionar el habeas data y su hábito en el caso de estudio. Revisen su información y vean que lo más importante que pueden tener en el habeas data es la confidencialidad de la información. Aquí nosotros nos podemos ver que en el caso de estudio más que todo es el habeas data informático, el habeas data reservador y autoral. Pero en el caso del habeas data del atacante va a ser el habeas data exhibitorio, el habeas data reservador y el exclusorio. ¿A qué se denomina derecho en la información relacionado con su caso de estudio? El derecho de la información está basado exclusivamente ¿a qué? Al principio de calidad, al principio de información, al principio de conservación. En el caso de la víctima, el principio de seguridad y finalidad. En el caso del atacante, en conservación y finalidad. Bueno, estimados alumnos, espero que con esta explicación puedan resolver su caso y puedan tener de una manera clara y concisa lo que tienen que hacer. Muchas gracias.